Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate y hoy tengo el super gusto de tener acá con nosotros a Cristina Sandoval, asociada senior del área migratoria y jefe y expertísima en materia migratoria de Consortium Legal Guatemala. Cris, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Mario, gracias a ti por la invitación, de verdad que es un honor y un gusto conversar contigo por acá, siempre he sido fan y he visto tus videos y ahora estar aquí, de verdad que me hace muy feliz. Muchas gracias. Pues esperemos que estemos a la altura de tus conocimientos en este tema de inmigración y lo mucho o poco que puede tener con impuestos, que verdad que es apasionante el tema. Y como aquí todo lo contamos, pues les contamos que esta es la segunda vez que grabamos porque metí la pata. Sí, fue culpa de Mario. Sí, fue culpa mía. Entonces, pero la plática casi que no nos dio tiempo, así que va a haber más. Solo ahora no sé con qué te voy a tener que sobornar para la siguiente grabación. O sea, Que nos vayamos aquí y eso, lo grabemos desde ahí. ahí lo vamos a tener que grabar y me parece re bien. Ahí creo que eso es por el volcán, ha de ser San Pedro o San Marcos. Sí, cualquiera de esos está bien, excelente. Ah, buenísimo. Sí. San Marcos es algo mágico. Pues Sí. para empezar, que ahora ya ni me acuerdo cómo habíamos empezado el otro porque nos metimos a tanto, pero siempre hay un conflicto entre la materia tributaria, que es, digamos, lo que la mayoría de la gente de este canal anda buscando, con materia migratoria, y eso de que me tengo que inscribir, necesito permiso de trabajo, que la visa, cuando un extranjero viene a Guatemala a trabajar y contratado por una compañía. Entonces, ahí para que nos cuentes un poquito cómo funciona ese lado migratorio laboral y los pleitos que has tenido con las burocracias de tantos lugares, y luego cómo se han dado los casos de tener que pagar o no pagar impuestos y demás. Sí, perfecto, Mario, con mucho gusto. Pues como tú bien dices, a veces es difícil poder empatar el tema tributario con lo migratorio, con las leyes vigentes que pues son recientes, ¿verdad? La ley migratoria pasada estaba vigente desde el año 98 hasta el 2018 y fue a partir de esa fecha que ya entró en vigencia el nuevo Código de Migración, que sí trae un nuevo catálogo de visas y residencias y que incluso genera impone como una de las obligaciones de los residentes extranjeros presentar la solvencia fiscal de los extranjeros en migración cada año. No sé si sabías de este tema, pero a nosotros nos resulta bastante innovador porque no podemos actualizar los datos de un extranjero si no presentamos su solvencia fiscal. Entonces, Wow. en ese caso, migración sí ya se volvió también un poco estricto en ese cumplimiento, lo cual pues es bueno porque al final todos los extranjeros tienen que cumplir sus obligaciones. Antes pues migración no se metía en nada de SAT, ahora sí lo hace, ¿verdad? Pero lamentablemente no hay una respuesta concreta y directa en cada escenario migratorio que puede ocurrir con extranjeros, como tú bien mencionabas, ¿verdad? Que a veces vienen por un corto tiempo, vienen pues con la finalidad de vivir de forma indefinida, por negocio, por trabajo. Entonces, de eso dependerá pues el régimen en el que se tiene que inscribir y también si se inscriben o no, ¿verdad? En algunos casos excepcionales que vamos a ir platicando contigo. Pero como te decía en el video fallido, el proceso migratorio que es más recurrente y común y el que siempre pues nos hace jalarnos el pelo un poco es el de la residencia temporal para trabajadores migrantes con permiso de trabajo. Entonces, en este tipo de residencia es importante aclarar que no funciona como en otros países, ¿verdad, Mario? Que te dan una visa de trabajo y con esa visa ya tienes permiso para vivir y para recibir pagos y demás. Aquí en Guatemala es distinto, ¿verdad? Esa residencia temporal de trabajador migrante está sujeto a un permiso de trabajo que te lo otorga otra entidad. Entonces, aquí en el mundo migratorio hablamos del Instituto Guatemalteco de Migración y también del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Entonces, este tipo de residencia que ese es como lo dice su nombre, es para que una persona extranjera pueda trabajar en Guatemala y pueda recibir pagos en nómina local. Ese proceso actualmente está tomando de 2 a 4 meses en ser aprobado, lo cual es un tiempo
bastante bueno, ¿verdad? Este año te puedo decir que es uno de los mejores años en tiempos migratorios, claro, solo vamos por febrero, esperemos que termine así hasta diciembre, ¿verdad? Que no se les acabe la batería por ahí por marzo. Sí, exacto, ya estoy viendo ahí que hay unos retrasos y todo, pero no, van muy bien. Honestamente, hay que felicitar a las dos instituciones porque sí ha habido un cambio considerable versus otros años que a veces demoraba un año quizá los permisos. Ahora pues reducimos bastante ese plazo, pero ¿qué pasa entonces, Mario, durante ese tiempo que el permiso de trabajo no ha sido aprobado? Porque, como sabemos, una vez el permiso es aprobado en la residencia, pues el extranjero ya tiene las mismas obligaciones que un guatemalteco que va a trabajar. O sea, se inscribe a SAT en el régimen del impuesto sobre la renta, ya está en planilla local, etcétera, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa mientras están esos dos procesos en trámite? Nuestra recomendación siempre ha sido, Mario, que el extranjero no se traslade a Guatemala, sino hasta que ya obtenga esos dos permisos, ¿verdad? Pero eso significa que esta persona extranjera tiene que venir a Guatemala un tiempo determinado al inicio para iniciar sus dos procesos, porque una particularidad de lo migratorio es que, y específicamente para las residencias, el extranjero tiene que venir a Guatemala personalmente a presentar su solicitud, ¿verdad? No funciona como en otros países que lo puedas hacer en línea. Entonces, se hace necesario que venga a Guatemala por determinado periodo de tiempo a iniciar sus procesos y lo ideal es que se regrese a su país y hasta que todo esté aprobado, ya se venga con su familia y pues se haga pues todo lo que proceda. Entre eso, pues darse de alta en nómina y pagar sus impuestos. Pero claro, no todas las empresas pueden adaptarse a eso, ¿verdad? Tú lo sabrás que a veces nos llaman y nos dicen, ya tengo aquí al gerente general y empieza a trabajar, ayer empezó a trabajar, ¿verdad? Y le vamos a pagar la otra semana, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces ahí es donde viene la complejidad, porque en principio no hay un permiso para que él pueda estar en nómina, entonces no debería de estarse inscribiendo a un régimen de trabajador en cuanto a temas de SAT. Quizás SAT en algunos casos te pedirá el permiso de trabajo, en otros no. Yo he tenido la experiencia en ambos escenarios, pero aquí ¿qué cumples? ¿Cumples la normativa tributaria, cumples la normativa laboral o cumples la normativa migratoria? Hay que cumplir las tres. Entonces, obligatoriamente para cumplir las tres, por eso es de que recomendamos que se vengan hasta que todo esté aprobado. ¿Verdad? Sin embargo, pues en ese ínterin de tiempo hay una excepción migratoria, o más bien un tipo de visa migratoria o categoría migratoria que permite a los extranjeros entrar al país en calidad de turistas o visitantes, ¿verdad? Que es un artículo que te dice que los visitantes pueden realizar actividades remuneradas en el país hasta por el plazo de 180 días, ¿verdad? Esta visa de visitante vino a reemplazar lo que antes era la visa de negocios. Verán, la ley de migración de antes, la visa de negocios era otorgada por un plazo de 180 días y pues también te permitía recibir pagos locales, ¿verdad? Pero ojo, un pago local no implica la autorización de un permiso de trabajo y de que puedas ser pagado en nómina, sino que te permite pues realizar pagos por una prestación de servicios de tipo civil, mercantil, etcétera. Entonces, bueno, durante ese tiempo que a qué impuesto estará sujeto el extranjero, pues al impuesto del IVA y del ISR, según lo que esté generando, ¿verdad, Mario? Y pues durante ese tiempo debería de inscribirse en SAT bajo ese régimen. Y algunas veces pasa que los extranjeros, bueno, van, cumplen, pero ese es un error muy común, que se inscriben en cualquier régimen, ¿verdad? Y después, cuando ya les sale el permiso de trabajo, Ahí lo se dejan. quedaron ellos, sí, y se quedan ellos como prestadores de servicios y es un relajo, ¿verdad? Entonces, entiendo, aquí tengo una duda yo para ti. Yo me recuerdo que, no sé, que ese régimen, yo no sé por qué tengo esa idea, que solo se puede cambiar una vez al año. Estoy equivocada, tú me corregirás. No, dentro del régimen de actividades lucrativas, pasarse de el opcional simplificado, que es sobre ingresos, al de utilidades, se hace en diciembre. Ya. Pero Ya. si el salario fuera menos de 12,000 quetzales mensuales y
por la prisa de tener que pagarle, lo traen aquí y demás, o al final de cuentas los 150,000 quetzales anuales pudieran haberlo inscrito como pequeño contribuyente, pensando que va a estar 3 o 4 meses en lo que se sale el permiso como tal y trasladarlo de pequeño contribuyente a empleado. Ya. Pero luego si se exceden de los 150,000 quetzales, tienen que pasar al régimen normal del IVA y ahí escoger actividades lucrativas o opcional simplificado o sobre utilidades. Y eso es lo que les puede dar problemas, porque si lo dejan ahí al tiempo sin estar controlando la cantidad de ingresos y demás, SAT hace la inscripción de oficio. Sí, pues. Y nos ha pasado muchas veces. Me imagino, y luego tienen que dar de baja a la persona que ya no está dentro del régimen del IVA y que entonces pide su suspensión porque pasa a ser empleado. Tienen que tramitarse la suspensión si no está obligado a presentar declaraciones todos los meses. Sí, y si no presenta declaraciones todos los meses, aparece omiso y esa solvencia que te pide inmigración no se la van a dar. Exacto. Así es. Y a veces esa solvencia nos surge de sobremanera, Mario, porque el extranjero dice, tengo que salir del país y necesita esa constancia de estatus migratoria que solo te la dan si presentas la solvencia. Entonces, se enojan con nosotros, se enojan con el mundo, con Guatemala, pero es porque no se hizo una correcta inscripción o no se hizo el cambio cuando se tuvo que hacer. Por eso es de que estos temas hay que revisarlos muy detalladamente y con cada caso en concreto, pues hacer una revisión como específica, ¿verdad? Doctrinariamente, la solvencia como requisito para cualquier tipo de trámite es inconstitucional. Interesante que lo menciones. Cuando salió esa reforma, que la solvencia no existía en Guatemala y la incluyeron en el 2012, se interpuso, yo participé en 2 de las acciones que impugnamos ese artículo de la solvencia, porque aparte lo incluyeron en un montón de cosas, ¿verdad? Había solvencia para hacer donaciones, para anualmente las fundaciones y asociaciones tienen que presentar solvencia para poder seguir con su estatus de entidades exentas. O sea, había un montón de requisitos amarrados a la solvencia. Y encontramos que doctrinariamente no se podía, se consideraba por algunos autores como inconstitucional limitar el ejercicio de otros derechos a tener la solvencia fiscal, que la solvencia solo serviría ante la administración tributaria o la administración de otro país para demostrar un estatus tributario, pero no para limitar derechos. ¿Sabe qué interesante que la ley de migración, en el final de cuentas, o el Código de Migración incluyó este requisito que ahí hay, y ahí te voy a pasar el capítulo de ese libro. Y al rato hacemos algo. No, interesante que lo digas, Mario, porque mira, eso viene de reglamentos de la Autoridad Migratoria Nacional, o sea, ni siquiera es una ley ordinaria, que incluso la ordinaria tampoco va a competir con la Constitución y con lo que me estás diciendo, o sea, de por sí ya debería de ser un tema a analizar, pero el Código de Migración lo que te dice es de que una de las obligaciones de los residentes temporales, y ojo, es con los temporales, no con los permanentes, no sé por qué a los permanentes no los puso así. Entonces, de por sí ahí ya hay como un tema de por qué a los temporales sí y a los permanentes no, ¿verdad? Sí, porque el ámbito de la ley es para todos. Exactamente. Y entonces la obligación del residente temporal es presentar su solvencia fiscal de forma anual, como parte de sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y si hacemos una interpretación pro migrante, ¿verdad? Independientemente si la norma es constitucional o no, tenés todo el año para presentar tu solvencia, ¿verdad? Pero resulta que estas constancias de estatus migratorio vencen en determinado tiempo del año que varía dependiendo de la fecha en que el extranjero hizo su última actualización. Entonces, por decirte, al extranjero se le vencía su constancia de estatus ahorita el 11 de febrero, en principio, las autoridades migratorias sí lo dejan salir del país, pero eventualmente le pueden dar un trato de turista y le van a cobrar una estadía por estar irregular en el país, por no acreditar que su estatus migratorio está vigente. Entonces ahí estás afectando muchísimos derechos, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí podemos seguir hablando de esto, ¿verdad, Mario? Pero yo creo que aquí ya nos queda una tarea. Totalmente. Que veamos ese tema, y pues hagamos pues otra charla solo de eso, ¿verdad?
Sí, no es la pero solvencia, es un lío para todos. para todos, Y eso, sí, qué interesante, ¿no? Yo realmente no sabía de ese punto de la solvencia para efectos migratorios, pero súper, súper interesante. sí. Pues cambiando un poco la página para seguir adelante con las generalidades de lo que queríamos trasladarles hoy, es que también hay un escenario que se da bastante en Guatemala, que es que los extranjeros solo vengan determinado periodo de tiempo a realizar ciertas actividades y se regresen a su país y no necesariamente tienen que estar en la nómina, ¿verdad? Y Ujú. es precisamente que usan esa visa de visitante, ¿verdad? Que es hasta de un máximo de 180 días. Entonces, se les dice, pueden venir a realizar cualquier actividad lícita que no esté sujeta a una relación laboral y que sea pues sobre actividades específicas y por ese tiempo. Entonces nos dicen, ok, perfecto, voy a estar en Guatemala ese tiempo, no voy a recibir pagos, necesito o no inscribirme a SAT. Bueno, pues en principio si no vas a exceder esos 180 días, no vas a recibir pagos aquí, no existe en principio una obligación para inscribirte en SAT y pagar impuestos. Sin Ujú. embargo, como tú bien sabes, cuando ya pasan 183 días, ¿verdad? Al Sí. año calendario, ya se te considera residente fiscal. Entonces, ahí es donde empieza como el red flag, ¿verdad? Porque por varios temas prácticos. Primero es porque cuando uno entra a Guatemala y te estampan tu sello de entrada, ahí te colocan la cantidad de días de permanencia que puedes estar en Guatemala. Nunca te ponen 180 días, aunque la ley o el código de migración sí lo regule. Solo te colocan hasta un máximo de 90 días, los cuales eventualmente tú puedes prorrogar localmente aquí en el Instituto de Migración. Pero a veces pasa que el extranjero sale y regresa, ¿verdad? Y entre esas entradas y salidas le van renovando esos 90 días. Entonces, la lógica migratoria vendría a decir, tengo 90 días, puedo prorrogar estos últimos y estoy dentro de los 180 días, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con el tema fiscal, ¿verdad? Porque si juntamos los días y nos dan 183 días, tenemos ese riesgo, ¿verdad? Y yo creo que por eso precisamente es que el Código de Migración regula ese máximo de 180 días, porque te dice, ¿qué te trata de decir la ley? Si vas a cederte más de ese tiempo, regularízate por otra categoría migratoria, ¿verdad? No sé qué comentarios tienes tú al respecto. Sí, cabalmente, o sea, cualquier persona puede venir a Guatemala con ese permiso, o sea, bajo esa categoría temporal de visitante, prestar algún tipo de servicio, un conferencista, un artista, músicos, lo que sea. Ahora que vienen, están una semana, semana y media y hacen una presentación y les pagan y se van. Pero ellos son, para efectos tributarios, no residentes. Y ahí es donde usaríamos una factura especial porque está en Guatemala, se le hacen sus retenciones de impuestos, etcétera, etcétera, y ya se va. A los 183 días, lo que la ley tributaria dice es que ya se considera residente y que tiene que tributar como cualquier otro guatemalteco. Entonces está sujeto a emitir la factura, cometerá una infracción tributaria porque no emitió la factura y tiene que pagar impuestos y tendría que estar inscrito en el régimen opcional simplificado o en el de utilidades para emitir esa factura. Y si está trabajando en relación de dependencia, que se supone que no podría porque no tiene la residencia ni el permiso de trabajo, pero ya se considera residente tributario y ahí es donde debería de tributar para efectos del impuesto de la renta sobre sus ingresos, aunque no tenga el permiso y aunque esté ilegal en Guatemala, pero ya para efectos de la ley tributaria, él ya es un tinche chapín para efectos de cómo tiene que pagar. Sí, Y ahí sí, no pegan las es leyes, un, ¿verdad? exactamente, no empatan, no empatan y también vuelven un poco, más bien vuelven no atractivo que los extranjeros vengan a invertir a Guatemala o a querer poner un negocio, porque a veces ellos no tienen intención de residir en Guatemala y de tener un permiso de trabajo, no quieren estar en nómina local, pero sí tienen la necesidad de estar aquí ciertos días al año y no quieren estar sumando estos 180 días. O sea, es totalmente inatractivo esto, ¿verdad? Y en la práctica, pues nos vuelve, hasta cuando enviamos un correo a algún abogado de otra región, es como, ok, o sea, ¿es en serio? Y entonces es como, sí, es en serio. ¿Y qué hacen? Buscan otras jurisdicciones, ¿verdad? Y pues eso es realmente frustrante desde la perspectiva legal, ¿verdad? Porque uno como abogado
querés incentivar a tus clientes a que se regularicen, pero cuando les explicas lo que hay que hacer, verá, es complicado. Sí. Decía un cliente que Guatemala en Guatemala somos tercermundistas porque nos esforzamos mucho. Le buscamos cómo entorpecerlo todo, pero eso requiere mucho esfuerzo de pensamiento, porque o sea, en otros países la visa te da permiso de trabajar automáticamente. Cuando tienes esa visa de trabajo, eso ya incluye todo. Y aquí tienes que pasar por dos instituciones que tienen criterios distintos, que tienen horarios Sí. distintos, que tienen formas distintas de operar. En unos piden folder, en otros piden gancho, en otros piden... Y la solvencia fiscal. Y es el mismo, y piden que esté aquí, entonces ¿cómo va a estar el extranjero que no tiene visa en Guatemala para pedir la visa si no lo dejan entrar porque no tiene visa? ¿Verdad? O sea, entonces hay que buscarle otra forma, entonces hay que hacer un trámite antes de poderlo traer, si es un país de los que requiere visa para venir, por ejemplo. Sí, exactamente. Y sabes también que dentro de esos requisitos para los que necesitan visa primero y luego residencia, o para los que quieren residencia inmediatamente, uno de los requisitos es presentar la negativa de tener antecedentes penales o policíacos. Eso no existe en otros países. Sí, en algunos, pero creo que más latinoamericanos. ¿Y qué pasa? Hemos tenido casos de extranjeros que tienen algún hecho de tránsito, principalmente estadounidenses. Y ahí el proceso de limpieza de antecedentes, como le llamaríamos coloquialmente acá, no es tan sencillo. Entonces, hemos perdido oportunidades de negocio con grandes extranjeros con potencial recursos económicos por el hecho que no se les da la oportunidad de regularizarse por alguna falta de ese tipo. Imagínate. O sea, es otro tema que eventualmente vale la pena analizar y que platiquemos, ¿verdad? Sí, porque allá sí, por una infracción de tránsito hay una audiencia judicial. O sea, sí. No es aquí que le ponen a uno el cepo y si uno no paga con la tarjeta de crédito no le levantan el cepo ni porque uno le legue al juez. Sí, sí, totalmente, pero imagínate, creo que en la Constitución hay un artículo que te dice que no se deberían de exigir los antecedentes penales, limitar derechos penales, derechos por eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos una realidad distinta. Regresando al tema tributario y un poquito a lo que te comentaba de las residencias temporales con permiso de trabajo, también es bastante común que se les pague de distinta forma a los extranjeros y eso hace que también el tema fiscal varíe, ¿verdad? Pero te comentaba del tema del pago del shadow payroll y del split payroll, ¿verdad? Que la primera consiste en solo reportar o más bien pagar el impuesto de lo que tú estás recibiendo en tu país de origen y no recibirlo aquí en Guatemala, ¿verdad? Que eventualmente podría darse a una doble tributación, como lo platicábamos anteriormente. Y también el tema de la planilla dividida, ¿verdad? Y esto es porque los extranjeros al final, por X o Y razón, tienen intenciones de mantener su pago en su país de origen, ¿verdad? En algunos casos porque el tipo de cambio de la moneda les resulta favorable o desfavorable. El tema del seguro social, ¿verdad? Que por supuesto que quieren seguir manteniendo su país. Y entonces aquí solo se recibe cierta cantidad del salario y no el total, ¿verdad? Entonces aquí yo te pregunto a ti, ¿qué pasa con esos casos, verdad? Que los extranjeros aquí reciben una parte del salario y en su país de origen reciben la mayor parte del salario, pero ellos están en Guatemala, trabajan en Guatemala. ¿Qué obligación tributaria tendrían? ¿Será que tendrían que tributar sobre el 100% del salario o de lo que se está reportando y pagando desde Guatemala? Como Guatemala, en la parte de pagos a empleados en relación de dependencia, tipificó dentro de la ley como hecho generador que una sociedad o un patrono guatemalteco residente en Guatemala pague esos salarios. Entonces, estrictamente hablando, solo lo que se le paga a través de la sociedad residente guatemalteca a un extranjero que está viviendo en Guatemala debería de ser incluido en el impuesto sobre la renta local. Y lo mismo en el seguro social, ¿verdad? Que todavía el seguro social guatemalteco es hasta territorial y limitaciones territoriales dentro del propio
territorio guatemalteco. O sea, si alguien va a residir a El Salvador, ya no debería de estar sujeto a IX porque no lo cubre, aunque le paguen desde Guatemala para efectos de IX. Para efectos de impuesto de la renta, como le está pagando una sociedad guatemalteca, sí tendría que tributar en Guatemala, aunque esté residiendo fuera de Guatemala. El tema es que si del otro lado, digamos, donde le están pagando el resto, no está realizando ninguna actividad como tal, aunque le esté pagando una sociedad del otro país, si pudiera la administración tributaria guatemalteca tener algún argumento de decir que se está simulando para efectos de pagar menos en Guatemala y por lo tanto atraer el resto del dinero como base imponible, aunque se le esté pagando de fuera. Obviamente aquí no van a poder aprovechar el total del gasto, eso es a nivel de la corporación y las diferentes compañías que tendrán que netearlo cuando hagan toda su consolidación financiera, pero el, literalmente solo está grabado en Guatemala lo que se le pague desde una sociedad guatemalteca a un empleado. Pero con la excepción de que igual se le paga desde Guatemala a un empleado que reside en Panamá, tiene que tributar en Guatemala. Sí, claro. Y no tenemos tratados para evitar doble imposición, entonces esa persona va a sufrir impuestos en las dos jurisdicciones. Sí, complicado, ¿verdad? Porque a nivel centroamericano principalmente, que es donde tenemos la oportunidad de brindar servicios a los clientes a través de Consortium, hemos visto pues un tema muy recurrente, ¿verdad? Que es que comparten los servicios de un extranjero en las múltiples jurisdicciones. Entonces, al final esto no está pegado a la vida moderna, en la actualidad, a las necesidades actuales, ¿verdad? Y realmente es absurdo, ¿verdad? Estar pagando impuestos sobre el mismo ingreso que tú tienes. Eso encarece definitivamente la movilidad y la inversión extranjera al 100%. Y también para no perder de vista el tema de los trabajadores transfronterizos o itinerantes, ¿verdad? Que es otra modalidad que regula ahora el Código de Migración, que es una categoría especial migratoria para quienes trabajan en países transfronterizos, pero va más enfocado a trabajadores informales, ¿verdad? Y sabemos que ahí, SAT hasta ahí no ha llegado, ¿verdad? Eventualmente, pues migración ya lo regula, pero tampoco es que exista un proceso tan claro y definido de cómo regularizar mi situación migratoria, sino que está la ley. Y, por ejemplo, en el caso de México, sí te dan pues un carnet o un papelito de que eres visitante, ¿verdad? Y te dan esa tarjeta de trabajador, pero hace un poco complejo el tema del cumplimiento en todas estas materias, ¿verdad? Y regresando a lo que mencionabas de tener múltiples pagos, o lo que yo decía, ¿verdad? De tener múltiples pagos en diferentes países, también contemplar que desde la perspectiva laboral, en algunos casos ha resultado necesario declarar la unidad económica patronal para que no existan múltiples relaciones de trabajo del empleado frente a las distintas entidades y esto hace reducir riesgos laborales, pero eventualmente esa unidad económica, ¿qué impacto puede tener frente a la Superintendencia de Administración Tributaria? ¿Verdad? Que ahí es donde ya vendría esa posibilidad de SAT, entonces de decir, bueno, entonces todo lo que ustedes saquen o les paguen más bien a estos empleados, también tienen que reportarlos acá. Entonces, si te das cuenta, es donde viene todo este tema de distintas normas que están conectadas, ¿verdad? Migración laboral, impuestos, y que no siempre vamos a tener la respuesta correcta y que siempre va en el momento que nos lo piden, sino que siempre hay que revisar cada caso en concreto y cada particularidad, porque aunque tengamos una ley, pues eso solo nos da ciertos pincelazos, ¿verdad? Pero es un tema pues bastante interesante y que vale la pena que sigamos platicando de esto más adelante, ¿verdad? Sí, y valdría la pena también ya ir poniendo sobre la mesa los avances que debería tener la legislación partiendo del mercado común centroamericano y todas las reglas de integración como tal y de verdaderamente ser un área de libre movilidad de personas y capitales y bienes en algún momento, porque causa todas estas, por lo menos en la región, ¿verdad? Que un hondureño pueda trabajar en Guatemala sin necesidad de visas, permisos de trabajo, ni que se le considere extranjero para efectos de las cuotas,
y que sea automática su inclusión en una planilla y por lo tanto, como uno hace cuando contrata a un trabajador que es su primer trabajo en Guatemala, ¿verdad? Aquí está su contrato de trabajo y le va uno a sacar su NIT al compadre y a partir de ese momento ya tributa y nadie está preguntando ni pidiendo nada. Esa simplificación, por lo menos en la región, partiendo del que somos un mercado común, por lo menos en papel, y deberíamos estar a la altura del mercado común europeo, que es 3 años más viejo que más nuevo que el nuestro, porque su tratado es 3 años posterior y ves hasta dónde han llegado ellos y nosotros aquí todavía discutiendo cómo hacemos una importación entre Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Sí, totalmente. Y aunque existe este convenio, o sea, 4, que está suscrito entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, a veces lo confunden con que, con ese convenio, pues puedo contratar a alguna de estas personas de estas nacionalidades, pero en realidad el convenio, claro, es de gran aporte porque permite la movilidad, el tránsito y que puedas, en lugar de presentar pasaporte, presentar tu documento de identidad. Incluso los hondureños, si te das cuenta, cuando vas al aeropuerto tienen una parte especial donde solo entran y salen como por su casa, pero lamentablemente eso no los exime de obtener una residencia temporal y un permiso de trabajo. Tienen que hacer exactamente el mismo proceso que cualquier otro extranjero de cualquier otra nacionalidad y a veces los clientes se asustan, ¿verdad? Porque, o se sorprenden porque ya tenían trabajadores de esas nacionalidades y no se habían dado cuenta que no habían cumplido con estas normativas por desconocimiento, ¿verdad? O porque en algún momento se creyó que pues ellos podían trabajar igual que un guatemalteco, ¿verdad? Porque hay un artículo constitucional que te dice que los centroamericanos van a ser considerados guatemaltecos de origen, pero se tienen que cumplir 2 temas, ¿verdad? Uno es que tienen que haber residido en Guatemala cierto tiempo. De hecho, lo que nos pide la ley de nacionalización o naturalización es que sean residentes permanentes y manifestar ante autoridad competente la voluntad y el deseo de querer volverse guatemalteco. Tú lees los artículos en la Constitución y decís, es súper fácil para ellos equipararse, pero en el mundo práctico es un gran proceso que hay que seguir. Nos ¿Verdad? esforzamos por Entonces, ser tercermundistas. sí, definitivamente. Entonces, claro, con nosotros va a ser el proceso más fácil, por supuesto, pero uno cree que debería de ser muy sencillo, pero en el mundo práctico no lo es, ¿verdad? Sí, pero Entonces, sí. un estadounidense no entiende por qué, si Centroamérica es casi, se supone en papel, lo mismo que ellos, por qué es para El Salvador y Guatemala tanto trámite si él de Nueva York a Los Ángeles no le piden nada, pues. Sí, exacto. Exacto, pero sí. Y bueno, también vale la pena pensar que ese trato que eventualmente Guatemala le da a algunos de estos países no existe de forma recíproca hacia los guatemaltecos. Sí, Totalmente. entonces hay que tener cuidado con eso y con el tema de la reciprocidad, ¿verdad? Porque tiene que ser algo en conjunto, ¿verdad? Y siempre hay un país que hace todo diferente, ¿verdad? Y es otro tema para que conversemos. Sí, vamos a hablar Definitivamente. más de migración y vamos a hablar de integración centroamericana y todo eso en los muchos siguientes episodios que vamos a estar teniendo por aquí. Me parece. Yo encantada, Mario. Muchas gracias. Y prometo que no vuelvo a echar a perder un día. Lo hubiera grabado yo también, fíjate, para... Hubiéramos tenido los dos. Sí, pero espero que este sí haya salido bien. Parece que sí. Qué bueno, Mario. Entonces ha sido un gusto tenerte 2 veces y espero volverte a tener pronto y entonces seguimos hablando de tan interesantes temas. Y a la gente que nos está viendo o escuchando que deje sus comentarios y ahí los comentarios y preguntas y demás que pase, te los hago llegar para que en la siguiente oportunidad empecemos respondiendo todos esos comentarios o dudas que pudieron haber tenido quienes te escucharon. Muchas gracias, Mario, por la invitación y a ustedes que nos están viendo por ahí. Que pasen un muy feliz día y hasta la próxima. Y gracias, hasta luego. Hasta luego.